Bueno, gracias a Dios una vez más estamos desde este lugar pues trayendo una palabra de bendición para cada una de sus vidas. Gracias a Dios podemos estudiarla, comprenderla y saber que Él nos habla a través de su palabra, que es tan hermosa. Y hoy podemos traer un mensaje nuevamente y hoy quiero hablar de algo que es importante nosotros como seres humanos y se trata del corazón. Por eso es que el título de este mensaje se llama Revelando el Corazón. Entonces, ¿cómo Dios revela el corazón que hay en nosotros? Podemos tomar un ejemplo, digamos, de Adán y Eva. Adán y Eva, el Señor les da todo, un jardín del Edén para que vivan, para que lo tengan todo, les da una administración para que administren de ahí en adelante la tierra y les dice que de ese árbol no pueden comer. Pero ¿qué hace el corazón de nosotros? Porque era el mismo corazón que tenían Adán y Eva, pues desobedecen simplemente y pues hacen su propia voluntad. Este es el corazón que tenemos nosotros como hombres, como humanos, y lo hemos visto y lo vemos a través del mundo, que a través de todo este sentimiento que trae el corazón nos hace que caigamos en pecado, que fallemos, fallarle a Dios inclusive, y pues de esto se trata el tema. Y pues quiero primeramente empezar a orar, a pedir dirección del Señor y darle al Señor la oportunidad de que obre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias te doy por esta oportunidad nuevamente que me das, Señor, de poder traer este mensaje, de poder traer, Señor, tu palabra, dejarme usar como ese instrumento útil en tus manos, Señor. Ayúdame en este momento, Señor, a discernir tu palabra, Señor, a enseñarla, a predicarla de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido dirección y te pido que aquella persona o personas que estén viendo este video, Señor, que tú les hables a sus vidas, Señor. Y si es necesario que empieces una obra en ellos, Señor, que tu Santo Espíritu sea trayendo convencimiento de pecado, de justicia y juicio, Señor. Gracias por la obra que has hecho, la que sigues haciendo a través de este ministerio. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya después de haber puesto en manos del Señor pues este mensaje, pues quiero ir allí a un versículo. Vamos a la palabra, que la palabra es la única que nos lleva, nos da dirección y enfoque a lo que queremos hablar. Entonces aquí en Jeremías, quiero ir a Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pues aquí nos está diciendo la palabra precisamente cómo es el corazón, y quién más que Dios, quién más que Él conoce lo profundo de nuestro corazón, puede hablar de ese, digamos, órgano tan importante en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, y para cada uno de los que vivimos en esta tierra, tenemos un corazón. Entonces a veces hablamos del corazón como el músculo, ¿no? Como ese músculo que nos da vida y que continuamente está trabajando y está prácticamente dándonos la vida a través de esos pulsos cardíacos, a través de ese impulso que le da a la sangre, y vemos que es un músculo muy vital para la vida humana. Pero aparte de ser un músculo vital, según la palabra de Dios también dice que es la parte más interna del hombre, y nosotros lo podríamos dividir en tres partes, ¿no? Lo podríamos dividir de pronto en el área espiritual, en el área sentimental y en el área material o física. Y pues aquí estoy hablando de un músculo que prácticamente por ser físico pues nos ayuda a mantener la vida. Pero si hablamos de la otra área, que es el área sentimental, pues es el que siempre a través de los poemas o a través del romanticismo, pues los hombres hablan del corazón y le hablan, y las mujeres son muy dadas a los sentimientos, al romanticismo, y siempre se habla del corazón. Inclusive cuando pintamos o cuando hacemos corazoncitos con flechitas y que se nota como un romanticismo en la pareja, siempre está puesto el corazón. ¿Por qué será? Porque el corazón es lo importante de la parte sentimental de nuestras vidas. Y al igual en el área espiritual, también el corazón tiene que ver con esa relación que hay entre Dios y nosotros, una área espiritual.
¿Y quién más va a conocer el corazón sino el Señor? Por eso es que aquí en el versículo 10 dice acá, yo Jehová que escudriño los corazones, o escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según su fruto de sus obras. Fíjese que aquí nos está diciendo la palabra de Dios que el Señor prueba el corazón. Y a cada uno de nosotros nos prueba de diferentes maneras. ¿Por qué nos prueba? Porque Él quiere saber qué realmente hay en nosotros, qué intención hay. Siempre he escuchado y siempre lo he dicho que cuando el Señor prueba, Él prueba para sacar lo mejor de nosotros. Pero cuando Satanás tienta, Él nos tienta para sacar lo peor de nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver realmente cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Y el Señor quería precisamente, como hablaba ahora de Adán y Eva, Él quería escudriñar ese corazón de Adán y Eva, cómo estaba. Por eso fue que puso un árbol, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y para qué les puso ese árbol si Él sabía que iban a pecar? Pues para eso lo puso, para probar su corazón. Y hay muchas cosas que el Señor permite en nuestras vidas, es para precisamente probar cómo está nuestro corazón, cómo vamos a reaccionar en determinado momento o en determinada acción, ¿cierto? Entonces allí es donde vamos y ese es el tema que efectivamente yo quiero pintar en este momento. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios, voy a buscar aquí Proverbios 4, capítulo 23, es lo que nos dice la palabra de Dios. 4:23 dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si nos dice que de él mana la vida, es porque es la parte integral de nuestro cuerpo, ya sea espiritual, como lo dije, ya sea sentimental o ya sea física. Y es la que nos mantiene, y el corazón, y es la parte más profunda de nosotros, y es la que se manifiesta a través de toda nuestra obra, todo lo que pensemos hacer o hagamos. Entonces dice que primero viene el pensamiento y después se coloca en el corazón. Y ya después de que se interna en nuestro corazón, ya se toma la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la manera como el ser humano prácticamente lo pone dentro de sí para ejecutarlo. Entonces, aquí vemos que el Señor tiene que probar nuestro corazón, tiene que saber realmente lo que hay en nosotros. Dice acá, porque Dios lo conoce por completo. Quiero ir allí a Primera de Samuel. Dios conoce el corazón por completo. Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí y a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo, tampoco este ha sido elegido por Jehová. E hizo también pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces, aquí es donde empieza a mirar el Señor el corazón de todos los hijos de Isaí, pasa por todos estos hijos, y ninguno de ellos era, pero era uno que estaba allí apartadito, que era David. Él sí tenía un corazón conforme al del Señor. Pero nosotros nos preguntaríamos, ahora que estamos hablando de David, diríamos, bueno, pero luego David no pecó con Betsabé, pero luego David, sus hijos, tuvo un hogar, una familia disfuncional. Sus hijos, uno no violó a su hermana, el otro quiso matar al otro hermano y el otro quiso prácticamente usurpar su reino. Entonces uno diría, ¿qué pasó con esa familia? ¿Qué pasó con ese corazón que según es conforme al de Dios? Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces es porque el Señor sí conocía realmente lo que había en el corazón de David y lo que realmente él hacía para estar siempre cerca del Señor, porque él reconocía su pecado y él verdaderamente quería cambiar su vida, cambiar su corazón. Y cuando llega el profeta Natán y lo confronta, él mismo no dijo, no, ese profeta hay que morir, debe morir, sino él se contrilló de corazón, se arrepintió y realmente reconoció que se había equivocado, que había hecho las cosas mal.
que había ido en contra no de pronto de Natán, porque muchos le echan la culpa al líder espiritual o a la persona que de pronto le reprende o le llama la atención. No, él no le echó la culpa a ninguno de ellos. Él simplemente reconoció que se había equivocado y cambió su mente, cambió su corazón. Allí era donde veía el Señor, porque veía más allá de lo que había visto en todos sus hermanos y de lo que había visto en cada uno de estos hombres. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor obra en nuestro corazón de unas maneras que nosotros no podemos entender. Y Él conoce realmente si cuando tú le dices y declaras con tu boca una cosa, Él verdaderamente sabe si lo estás diciendo de corazón o lo estás diciendo simplemente ahí por pasar, por quedar bien, o porque de pronto no te sigan insistiendo en lo que te están hablando. Entonces, allí es donde vemos cómo el Señor nos mira y conoce nuestros pensamientos. Quiero ir allí a un versículo que está en Éxodo 20, que el Señor hablándole al pueblo de Israel, Éxodo 20, del 18 al 20, mire lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí dice el terror del pueblo, un título dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no pequéis. Entonces, acá dice que para probarlos. Entonces, a veces el Señor tiene que pasarnos por prueba. Así como se prueba el oro, la plata y todos esos metales preciosos, Él necesita probar nuestro corazón para saber qué va a salir de ahí, ¿cierto? Como decía al principio. Entonces, aquí el terror del pueblo era porque escuchaban estruendo, relámpagos, realmente no conocían a ese Dios poderoso y majestuoso. Dios se comunicaba con Moisés y él escuchaba una voz, pero en lugar de ellos escuchar una voz, escucharon truenos, relámpagos y sintieron mucho miedo. ¿Por qué? Porque su pecado no dejaba escuchar la voz de Dios, porque su pecado no dejaba que su corazón se uniera con el de Dios. Entonces, de esta manera vemos que el Señor colocó temor para que ellos no vieran o para que no se dieran cuenta realmente ese Dios poderoso que había en ellos. Y su pecado no lo dejaba. Aquí más atrásito en Éxodo 14, podemos ir a ver un versículo donde una historia que conocemos todos muy bien. Éxodo 14, 17. Miren lo que dice en la palabra de Dios. Dice, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros, en sus caballería. Pues entonces, aquí vemos que el Señor dice que endurecía el corazón de Faraón, pero uno diría, uy, pero Dios ¿cómo va a endurecer el corazón de Faraón? Pues no era que el Señor lo hiciera de adrede, sino que debido, yo tengo un ejemplo muy dado que es cuando la luz del sol le da al barro o a la greda, pues se cuartea y se endurece, ¿cierto? Pero cuando el sol le da la mantequilla o le da un pedazo de plastilina, pues simplemente la derrite, la empieza a disolver. ¿Por qué? Porque es el carácter o el corazón, la respuesta del corazón, la que hace que se endurezca o la que hace que se rinda ante Dios. Entonces, esto era lo que pasaba con el faraón. El Señor sabía que el faraón era un hombre duro de cerviz y que prácticamente cada vez que el Señor fuera a hablarle, cada vez que el Señor a través de Moisés fuera a darle un mensaje de parte de él, ese corazón se iba a endurecer. Entonces, no era el mismo Dios que lo endurecía, sino era el mismo faraón que a través de esa luz que de pronto el Señor quería darle o que enviaba a través de Moisés, hacía que ese corazón se endureciera. Y así hay muchos corazones hoy en día, que entre más son expuestos a la palabra de Dios, entre más escuchan la voz de Dios, pareciera que se endurecieran más, pareciera que no, como que esa conciencia se cauterizara y no quisieran saber nada de Dios, como que antes se alejan más de Dios porque ese corazón se va endureciendo. Y porque aquí, como decía la parábola de la semilla, pues
cayó en mala tierra, esa semilla, y esa luz de pronto cayó en un corazón que es parecido al barro, a la greda, a la arcilla, o un corazón parecido a la mantequilla que se derrite ante la presencia del sol o de la luz. Entonces, así lo mismo es el corazón, y el Señor quiere revelar esto, nos quiere revelar a nosotros. Tal vez cuando le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Él simplemente quería notar, o sea, hacer ver a Adán el corazón que él mismo tenía, porque era un corazón engañoso, un corazón de que después de que peca, después de que falla, lo que hace es esconderse de Dios. Entonces allí empezamos a ver, y el Señor se empieza a dar luz de lo que realmente es el corazón humano. Quiero ir allí a un versículo que está en Juan capítulo 9, que también es una historia de cierto hombre, y siempre nos está hablando ahí el Señor a través de todos estos versículos de su misma palabra, y gracias que la tenemos para poder mirar. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, dice acá. Dice acá, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y él respondió Jesús, no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pues esto lo decía el Señor Jesucristo cuando los discípulos le preguntaban quién pecó, este o sus padres, porque había cierto pensamiento de que había una maldición de él de parte de sus padres y que por eso era que él había nacido ciego. Pero aquí aclara el Señor que le dice no es porque haya pecado él o sus padres, sino porque era necesario que él naciera ciego para que la gloria de Dios se manifestase en él. Por eso había nacido ciego. Y al igual que en Faraón, al igual que en Adán, al igual que en cada uno de los hombres que vivimos en esta tierra, eso es lo que hace el Señor, revelar nuestro corazón, realmente qué hay en nuestro corazón, realmente de qué manera el Señor se va a glorificar a través de mirar ese corazón en nosotros. Por eso era que en David había un corazón conforme al de Dios. Por eso era que en estos discípulos, que cada uno de los que estaba eligiendo el Señor, él veía allí el fondo del corazón, él veía el corazón de Mateo, allí veía el corazón de Pedro, de Juan y de cada uno de estos apóstoles, de Simón, y cada uno de ellos inclusive vio el de Judas, inclusive vio el de Tomás, cuando llegó a la manera de negarlo, y cuando Pedro negó, o cuando Judas lo negó, o cuando uno lo vendió, él veía todo eso en esos corazones, y él sabía que eran corazones, algunos iban a fallar, otros en determinado momento iban a fallar, pero iban a volver a él, otros simplemente iban a fallar, pero nunca iban a volver a él. Entonces el Señor sabía todas estas cosas, por eso es que él siempre mira los corazones, y de acuerdo a esos corazones, también como decía allí en Jeremías 17, ¿cierto?, que decía que él quiere probar el corazón para saber qué hay, porque dice que el corazón es engañoso y perverso, y ese es el corazón de todos. Inclusive yo escuchaba personas que dicen o critican a otros, ¿no? Dicen, no, ese hermano o esa persona es muy malo, esa persona es un ladrón, esa persona, y lo criticamos y le señalamos tal vez su pecado. Pero donde nosotros estuviéramos en esa misma situación, estuviéramos de pronto con ese mismo cargo, ¿cierto?, estaríamos haciendo lo mismo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, a veces las circunstancias que nos rodean hacen que nuestro corazón cambie. A veces las circunstancias hacen que nosotros cedamos a la tentación o cedamos a distintas cosas que hace el ser humano para pecar, para caer en pecado. Entonces, aquí el Señor lo que nos enseña es que Él conoce los corazones. Dice acá, el corazón revela el carácter que uno tiene, y es verdad. Entonces, en nosotros hay vanidad, hay deseos, hay cosas que necesitamos o que queremos como alcanzar, y todo, como dice la palabra allí en Eclesiastés dice que todo es vanidad, y a veces uno por la vanidad
cambia su forma de pensar, cambia su carácter, porque ese corazón se inclina a determinada situación, porque la quiere, porque la desea, porque dentro de nosotros hay ese deseo, ese sentimiento humano que hace que nos dobleguemos ante determinada situación. Entonces voy a ir allí a Mateo 6:18, y es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6:18, el Señor hablándole allí a los judíos, decía, voy a leerlo desde el 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aquí está hablando sobre el ayuno, Señor Jesús, pero está denotando también esa falsedad que hay a veces en el corazón, y es una falsedad religiosa, porque les está hablando de algo que, algún rito, una ceremonia que se hacían, allí que hacían los judíos, y era sobre el ayuno, pero había unos que prácticamente se demostraban a los hombres de que estaban ayunando, que llevaban no sé cuántos días ayunando, que estaban débiles, que estaban pidiendo por esto, por lo otro, y demudan su rostro. Y a veces, así como se dice, vemos a hombres que también quieren hacer esto, que los demás hombres reconozcan, uy, ese hermano como ayuna, ese hermano como es tan espiritual, pero realmente en su corazón hay engaño, hay engaño. Entonces dice que por eso es que debemos de hacerlo en secreto, porque Él es el único que nos recompensa. Y todo lo que hagamos, nunca lo hagamos por vanagloria o porque otros nos traigan gloria o porque otros vean hoy tan espirituales que somos, sino más bien hagamos lo que sea para el Señor, sin importar nada, ¿cierto? Sin importar nada a cambio, como dice la misma palabra. Eso es lo importante para que seamos luz, dice, en medio de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Y eso es lo importante, que seamos luz, que vean nuestras buenas acciones porque nos salen del corazón, no porque las hacemos por tener agrado a la gente o agradar a uno o al otro. Tenemos que agradar siempre primeramente a Dios, y si agradamos primeramente a Dios, pues vamos a agradar a los demás, porque esa es la ley y así es que el Señor nos lo muestra. Dice que nuestro corazón controla nuestras palabras. A veces usted no es sino que se ponga a hablar un momentico con alguna persona de algún tema, alguna situación, y usted empieza, gracias al discernimiento que también da el Espíritu Santo, usted empieza a conocer a esa persona y a saber qué hay en su corazón, en su corazón, a qué es a lo que más se inclina, cuál es su deseo, cuál es verdaderamente su propósito en esta vida y qué es lo que quiere en esta vida. Entonces dice acá, porque controla mis palabras. Entonces dice acá que algo importante de tener en cuenta es el punto de la fuente de nuestra autoevaluación como hijos de Dios. Entonces ahí es donde tiene que haber una autoevaluación, ¿cierto? Si no, yo estoy siendo sincero espiritualmente con Dios y con mis hermanos, o estoy siendo un hipócrita, o estoy siendo una persona que muestra una cosa por fuera, pero por dentro realmente vive otra, o hace otra, o demuestra otra. Y nuestras palabras hacen que se denote o que se revele realmente quiénes somos. Entonces, en Mateo 15:18, aquí más adelantico, miremos lo que dice en la palabra de Dios, 15:18, dice acá, desde el 17 lo voy a leer, 15:17 dice, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Esto contamina al hombre, porque del corazón de los hombres, ¿cierto?, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí había como cierta rivalidad y el Señor estaba enseñando que esos ritos religiosos, esos ritos que tal vez estos líderes espirituales les llamaban la atención al Señor porque vivían pendientes de que se equivocaba, vivían pendientes en que el Señor fallaba, entonces estaban siempre mirando y señalándolo para a ver qué ley quebrantada o qué cosa quebrantada, qué rito, qué ceremonia. Pero entonces Él les da, aparte de esto, les da una lección bien importante que les dice, no, es que ustedes no están viendo lo importante de nosotros los hombres.
no están viendo lo importante, lo que hay en nosotros, que debe ser nuestro corazón, pero la intención es la que se mide y la intención es la que siempre el Señor mide en el corazón de los hombres. Y aquí les estaba dando como un ejemplo y trayendo como el entendimiento a estos hombres que no conocían, no entendían realmente que bañarse con las manos sin lavar, pues eso no tenía que ver nada con lo espiritual ni nada con la relación con Dios, pero sí había pecado dentro de ellos, que eso sí iba en contra de la relación con Dios y se iba en contra prácticamente de todo lo que ellos vivían a través de su vida religiosa. Entonces aquí les dice que porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, les dice las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, todas esas cosas las estaba diciendo el Señor, y yo creo que Él las decía simplemente porque Él veía ya el corazón de cada uno de estos hombres, y si Él hablaba de hurtos, hablaba de homicidios, hablaba de adulterios, de fornicaciones, hablaba de falsos testimonios y blasfemias, era porque Él estaba viendo todas esas cosas en los corazones de cada uno de estos hombres que lo estaban acusando o que religiosamente lo estaban enfrentando para hablarle de que sus discípulos no se lavaban las manos, ni siquiera Él. Entonces decían que se estaban contaminando, pero decía, esto sí es lo que contamina al hombre, porque esto sale del corazón, y ese es de un corazón adulterado, de un corazón malo, de un corazón que prácticamente, como nos dice Jeremías 17, ¿cierto? Engañoso, de que engaña, un corazón que prácticamente está nublado, está podrido por dentro. Entonces de aquí les hablaba, y yo creo que veía todo eso en ellos, y por eso les hablaba de esta manera. Entonces, cuán importante es nuestro corazón, cuán importante es realmente uno reconocer las cosas de cómo estamos actuando, y quién más se puede saber si cómo estamos actuando si nosotros mismos. Dice allí en 2 Corintios 16:5, dice que nosotros mismos tenemos que examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, si estamos siguiendo realmente a Dios sinceramente, o lo estamos haciendo hipócritamente, o de pronto lo seguimos como cuando negó Pedro a Jesús, que lo seguía ahí de lejos, ahí, sin que nadie lo viera, y negándolo una u otra vez y otra vez con nuestro pecado y con nuestra boca, porque fue con su boca, porque el corazón, dice, quiere engañarnos y Dios quiere cuidar nuestro corazón. Cuando Dios nos pone una prueba, cuando nos sentimos que caímos, así como lo hizo David, ¿cierto? Que cayó en pecado, y que un día, y que en determinado momento, cuando Natán lo confronta, él reconoce, entonces es porque él se da cuenta de cómo está su corazón. Dios se lo muestra, y Dios le hace ver cómo está su corazón. En Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Entonces, aquí es donde el Señor muestra y revela que sí, lo busca, lo invoca, es porque lo invoca y lo busca de todo corazón, porque realmente es con un corazón sincero, con un corazón dado a saber que tenemos un Dios perdonador, un Dios que si fallamos acudimos a Él y Él simplemente va a decir, te perdono. Eso era lo que quería, ver un corazón arrepentido en ti para que viniera a mí. Y eso siempre, y vemos en todo lo que los evangelios, en todo lo que el Señor habló con los hombres, siempre Él trataba de descubrir, de destapar esos corazones, de desnudarlos, ¿cierto? Para que simplemente se arrepintieran y vinieran a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor hoy, a través de este mensaje y esta prédica, te está diciendo a ti, que me estás viendo este mensaje. No sé cómo está tu corazón, no sé cómo está tu vida, pero el Señor quiere que le invoques de todo corazón, que vengas a Él de todo corazón. Y dice acá que Él oirá, porque así como lo empieza diciendo el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis, porque el Señor espera un bien, un fin bueno para nosotros. Simplemente quiere que nos demos cuenta en que hemos fallado, que tenemos un corazón malo y que cualquiera de nosotros podemos fallar. Por eso el Señor dejó allí en su palabra, en Juan 1:9,
¿cierto? Que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él quiere simplemente hacer eso, que lleguemos a ese nivel espiritual, que reconozcamos que nos equivocamos, que fallamos, que no somos perfectos, porque somos seres imperfectos. Entonces aquí es donde nace la fe, dándonos cuenta realmente lo que somos, nace la fe, y esa fe nos puede llevar a ser maduros espiritualmente, a cada día crecer en Cristo. Y ya para último versículo tengo aquí Romanos 10:10, 10:9-10. Miren lo que dice el Señor, porque Él quiere que ese corazón realmente sea inclinado a Él. Romanos 10:9-10 dice acá, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí es donde nos dice qué importante es el corazón, porque allí, cuando uno cree, allá internamente en su corazón, a mí tiene que creer y tiene que confesarlo, porque lo que se cree en el corazón, pues uno lo confiesa. Y de esa manera es que veíamos cómo lo que hay en el corazón, o lo que abunda en su boca, dice otro versículo, habla, lo que abunda en su corazón, habla la boca, dice la palabra. Entonces, aquí es donde el Señor quiere que verdaderamente lleguemos a Él, confesemos que nos hemos equivocado, que creamos, ¿cierto?, en nuestro corazón. Y todo lo que haya en nuestro corazón lo podemos confiar, porque por eso dice que porque en el corazón se cree para ser justificados, para justicia, ¿cierto? Pero con la boca se confiesa para que seamos salvos. ¿Por qué? Porque ya es una declaración, ya es decirle al Señor que sí, nos hemos equivocado. Y si usted que está allí mirando este video, este mensaje, y el Señor ha hablado de su vida, y el Señor lo está invitando a que venga a Él, a que confiese su pecado. Porque por eso el Señor lo hace, porque el Señor quiere que siempre estemos arrepintiéndonos. Así como David decía en el 51:4, dice, contra ti solo he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí fue cuando este salmo prácticamente lo escribe después de que se arrepiente David de ese pecado que había cometido con Betsabé. Él se arrepiente ante Dios, pero prácticamente el Señor le da la oportunidad de arrepentirse, le da la oportunidad de que realmente Él venga a Él, que descubra su corazón y que venga con ese corazón contrito y humillado. Y aquí es donde vemos un arrepentimiento sincero y genuino del rey David, y el Señor lo recibe con las manos abiertas, porque ese es el corazón que tiene, que Él quiere de nosotros como hombres espirituales, como hombres que le conocen, como hombres que quieren acercarse con un corazón genuino ante Dios. Entonces eso es lo que quiere. Y este Salmo 51 usted lo puede leer allí en su casa y se va a dar cuenta cómo David verdaderamente estaba humillado ante Dios, dándole gloria a Él por lo que había hecho con Él, le había mostrado, realmente le había revelado su corazón a Él, y Él se había dado cuenta en que le había fallado al Señor. Entonces allí, no sé, usted que está mirando, yo quiero guiarlo en una oración. Si usted siente ese deseo, esa necesidad de arrepentirse ante la presencia del Señor, simplemente usted allí donde está, cierre sus ojos. Usted cierre sus ojos y pídale perdón a Dios por su pecado. Pídale que usted quiere entrar a ser parte de ese reino, entrar a ser parte del cielo y ser un hijo de Él. Porque cuando usted se arrepiente y confiesa su pecado, el Señor lo hace hijo suyo. Entonces simplemente voy a hacer la oración y usted la puede repetir allí con sus palabras. Entonces dígale al Señor así: amado Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das hoy de acercarme a ti. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, porque realmente a través de ella has desnudado mi corazón y me has hecho entender que soy un pecador y que necesito de arrepentimiento y que necesito de tu amor y de tu gracia, Señor. Gracias por haberme mostrado lo mal que estoy, Señor. Por eso es que hoy me arrepiento, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me guardes y me llenes de ti, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Guíame en el camino que continúo, Señor.
y llévame a la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si usted dijo esta oración, simplemente pues le está dando la oportunidad a Dios de abrir su corazón y que Él entre a morar en usted y que empiece una vida y una obra que Él inicia y lo va a perfeccionar de día en día. Entonces lea su palabra y empiece a alimentarse de ella, empiece a orar, ¿cierto? Empiece a congregarse y ahí va a ver cómo el Señor empieza a mover su gloria a favor suyo. Entonces, ya para terminar, quiero orar. Amado Dios, gracias te doy por ese mensaje, gracias por esta oportunidad que me diste nuevamente de traer este mensaje, Señor. Yo sé que hay muchas personas que tal vez ven este mensaje, Señor, lo escuchan. Yo te pido por ellos, Señor. Te pido por sus problemas y situaciones que se están presentando, Señor. Pero yo sé, y a través de esta palabra tú me has mostrado, Señor, que tú lo haces simplemente para mostrar qué hay en nuestro corazón. Pero lo haces para mostrar de qué respuesta vamos a dar a ti, Señor. Gracias, Señor, por revelar nuestros corazones, de que somos hombres pecadores y que necesitamos de un arrepentimiento. Oro por aquellos que se encuentran en necesidad económica, física, espiritual, Señor. Obra en cada uno de ellos y guíanos a cada uno de nosotros allí al trono en tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro que nos das cada día, Señor. A ti te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.